Seguimos completamente en vivo acá en Nuestra Mañana y como le comentaba al inicio del programa, vamos a hablar acerca de temas legales. Pero siempre lo hacemos de la mano de profesionales y el tema de hoy es acerca de los tipos de contrataciones laborales que hay en nuestro país. Usted ya los conoce a ellos muy bien, son los licenciados Jaime Solís y Manuel Rosa. Ellos son especialistas en temas laborales, así que aquí siempre les sacamos el jugo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A nosotros nos encanta tenerlos por acá y siempre aprendemos con ustedes. Y en el tema laboral, pues yo creo que todos tenemos dudas, tanto patrones como empleados, ¿verdad? Y hoy pues vamos a hablar del tipo de contratación. A ver, cuéntenme, ¿hay varios tipos de contrataciones en El Salvador? Sí, la verdad, buenos días. Hay bastantes tipos de contratación y los dos grandes rubros están las contrataciones laborales y las contrataciones no laborales. Dentro de las contrataciones laborales, pues tenemos los contratos por tiempo indefinido, los contratos a plazo. Dentro de los contratos a plazo podemos tener los de ejecución de una obra, los contratos para un interinato, los contratos de temporada, y los que no son laborales, pues ahí están los contratos de servicios profesionales, que creo que son los que mayor confusión pueden crear en el mundo laboral, ¿verdad? Porque básicamente es todo lo que no sé dónde ponerlo, lo voy a poner en servicios profesionales, o si voy a hacer quizá una prueba y error, quizás lo voy a tener por servicios profesionales, o cualquier otra situación, siempre se recurre a los servicios profesionales y la idea es que sepamos qué tan correcto es o si realmente es incorrecto. Claro, de hecho, eso que acaba de decir es muy cierto. A veces incluso uno cuando tiene no solo la primera experiencia laboral, sino que puede ser que después una siguiente experiencia laboral o dos trabajos, por ejemplo, a veces cuando quieren probar este nuevo servicio o este nuevo profesional, te dicen vas a estar tantos meses como servicios profesionales. Hay una diferencia legal entre un contrato laboral, digámoslo así, formal, y uno por servicios profesionales. Sí, hay diferentes características que identifican si es un contrato laboral o un contrato por servicio profesional. ¿Cuáles son estas características? La principal y la que nos tenemos que llevar presentes es la subordinación. Esto en derecho lo que significa es que yo esté sujeto a un horario, que yo tenga directrices, que el patrón no me fije un horario, que yo trabaje exclusivamente durante ese tiempo para esa empresa. Eso es un trabajador. Así yo le llame al contrato como le llame, va a ser un contrato individual de trabajo. Y la misma prueba de que es un contrato individual de trabajo es posiblemente el contrato de servicio profesional, porque cuando yo interpongo la queja ante el Ministerio de Trabajo o interpongo la queja ante los tribunales laborales, ese contrato se va a presumir que yo soy un trabajador. Entonces sí es bien importante que las empresas tengan presente que elaborar mal un contrato, así lo notaricemos o le demos todas las formalidades que nosotros queramos, puede repercutir en graves consecuencias para la empresa económicas. Claro, y de hecho quizá ahí entra lo que usted mencionaba, que a veces cuando no sé dónde ponerlo, o incluso hay que decirlo, a veces por querer hacer algún favor, entonces vengo y hago esta contratación por servicios profesionales. ¿En qué circunstancia es ilegal hacer eso? Bueno, un servicio profesional, para empezar, es un trabajo no subordinado. Por ejemplo, un servicio profesional, el que puede prestar, por ejemplo, un abogado, que usted puede decirle, puede venir a la empresa, por ejemplo, y el abogado le puede decir, mire, yo no tengo ese horario, o podemos cambiar el horario. Un abogado no tiene la exclusividad para trabajar con la empresa, es decir, un abogado en un horario de 8 a 5 de la tarde puede prestarle un servicio a la empresa A, a la empresa B o a la empresa C. Entonces, ahí es la gran diferencia del servicio profesional. Pero ¿qué sucede con las relaciones laborales que se llaman servicios profesionales? Esto se conoce como un contrato en fraude de ley. ¿Por qué? Porque si la ley ya le expresa a usted que la subordinación implica tener un horario y todas las situaciones que hemos dicho, usted no puede disfrazar esa relación como servicios profesionales cuando en la realidad significa que es un contrato laboral. ¿Por qué? Porque una persona está sujeta, aunque sea por un corto tiempo, a un reglamento interno de trabajo, está sujeto a un horario, está sujeto a seguir todas las directrices de cómo hacer un trabajo. En un servicio profesional, el profesional le dice a usted cómo tiene que realizar la actividad, usted lo busca para que lo asesore. Claro. Entonces, ¿cuál es la gran consecuencia de esto? Que si usted trata como servicio profesional una relación laboral, usted lo que está haciendo es acumulando prestaciones laborales, porque cuando hay un conflicto, usted también va a tener que pagar vacaciones,
Usted también va a tener que pagar aguinaldo a pesar que lo haya nominado como un servicio profesional. Justo eso, ¿cuáles son los derechos de uno y del otro? Y ya que lo está mencionando, quiere decir que en algún momento, o sea, estoy, según yo, ahorrándome pagar estas prestaciones, pero si hay alguna dificultad, al final voy a tener que hacerlo. Sí, no, incluso se está jugando mucho porque todas las prestaciones que no prescriben, como las cotizaciones a Seguridad Social, las cotizaciones a AFP, eso no prescribe, eso se va acumulando y eso puede generarle unas consecuencias de un monto bastante importante, ¿verdad? Adicional a eso, muchas veces se trata de disfrazar la figura de, no, mire, te voy a contratar por servicios profesionales 3 meses para probarte y luego te voy a dar un contrato de trabajo. Eso es totalmente ilegal. Como decía Manuel, eso sería un contrato fraude de ley y la consecuencia sería que va a ser considerado un trabajador. Siempre y cuando nosotros tengamos la característica de subordinación, que es los elementos que ya hemos venido conversando, va a ser un contrato de trabajo, así le llamemos como le llamemos. Ok, y en cuanto a los derechos, ¿son iguales? ¿Es diferente los derechos laborales de una persona con un contrato formal, como le estábamos llamando, o con servicios profesionales? Con servicios profesionales usted no tiene derecho a aguinaldo, no tiene derecho a vacaciones. Si me terminan el contrato, como decía Manuel en el ejemplo, como abogado, a mí no me van a dar una indemnización, sino que rompemos la relación comercial. En cambio, si yo tengo a alguien por contrato de trabajo, sí le tengo que pagar vacaciones, aguinaldo, indemnización si lo despido sin una justa causa y todas esas prestaciones. Y muchas veces se dan las empresas que contratan como servicios profesionales, pero le dan aguinaldo, le dan vacación. Entonces, esas confusiones lo que hacen es, pues precisamente confundir la relación y generar consecuencias para las empresas. Ok, la verdad es que sí, a veces por desconocimiento, ¿verdad? En algunos casos también por picardía, la verdad, porque quieren ahorrarse esas cosas. Ahora, estamos hablando, a mí me gusta que ustedes siempre hablan por las dos partes, tanto por el empleador como por el empleado. Para el empleado, ¿hay algún beneficio al ser contratado como servicios profesionales? Sí, un beneficio, digamos, un flaco beneficio, le llamo yo, porque puede ser un beneficio temporal, probablemente no le van a descontar IS y AFP, y entonces va a obtener quizás un poco más de liquidez, o sea, su quincena va a ser un poco mayor, pero ¿por qué le llamo yo un flaco beneficio? Porque ¿qué tal si se enferma? O sea, no puede pasar un seguro social, la medicina privada probablemente puede ser muy cara para el alcance. Otro flaco favor que creo que se está haciendo es no tiene un ahorro para su vejez. ¿O qué sucede si tiene un accidente y de repente usted ya no puede ir a tramitar su pensión por invalidez? O de repente usted ya tiene la edad para jubilarse y el tiempo de servicio no va a poder realizarlo. ¿Por qué? Porque usted nunca cotizó. O sea, la liquidez que usted tuvo en todos esos años de trabajo pues se va a traducir luego en que en su vejez no va a poder tener unas prestaciones de seguridad social. Entonces sí, por ese lado tiene una desventaja. Quizás inmediatamente se puede ver como una ventaja, pero usted está dejando que no me paguen vacaciones, que no me paguen aguinaldo, que no me paguen la seguridad social, que creo que es bastante importante. Sí, definitivamente. Ahí solo que usted sea una persona sumamente organizada y que usted mismo vaya descontándose, por decirlo de alguna manera, y ahorrándolo, pero lo dudo. Entonces, sí, definitivamente es complicado. Y en cuanto a las obligaciones, ¿será que uno tiene más obligaciones que el otro? Sí, cuando estamos en un contrato de trabajo, sí tenemos la obligación de llegar a tiempo, tenemos la obligación de cumplir ese horario, de seguir las directrices, de cumplir el reglamento interno. Todo lo que implica una subordinación ante el patrono lo tengo que cumplir. En cambio, servicios profesionales va más amarrado al contrato, a lo que yo me he obligado a la hora de prestar el servicio profesional. Es bien importante, y esto sí creo que es una diferenciación que debemos dejar presente, y es en cuanto a que cuando es servicio profesional, yo tengo que entregarle una factura. Entonces yo tengo que estar inscrito como contribuyente para poder entregar una factura por mi servicio profesional. Si yo no doy esa factura, lo más probable es que sea trabajador. Ok, y eso me imagino que también ahí puede llegar a caer en consecuencias por no usar bien esta figura del servicio profesional. Una empresa puede llegar a tener consecuencias. Sí, consecuencias, correcto, de pago de prestaciones que deberían de pagarse por ser una relación laboral. Yo siempre digo que hay una guía, o sea, si usted es un empleador y tiene la duda o dice voy a hacer una contratación por servicios profesionales, por un proyecto, por ejemplo, por cualquier situación, hágase la siguiente pregunta: ¿la contratación que voy a realizar
pertenece al giro principal de mi negocio. Pongo un ejemplo. Si yo soy, por ejemplo, un banco, podría contratar a las cajeras como servicio profesional. Entonces, si ese es como de mis giros principales, ese básicamente no va a ser un servicio profesional. Claro. ¿Por qué? Porque es de mi giro ordinario. Entonces ahí puedo tener una alarma y decir, bueno, esto probablemente no es una relación de servicios profesionales porque la cajera va a tener que estar subordinada, va a sufrir arqueos, va a sufrir va a estar sujeta, perdón, a un horario, a que se abra la sucursal a la hora que dice la ley de banco, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero por el contrario, si yo digo, bueno, voy a necesitar para implementar una aplicación en mi empresa y voy a contratar a una persona, un programador específicamente para esto, ahí sí podríamos considerar un servicio profesional. Claro. Pero esa es como la guía clave. Una de las guías es dentro del rubro principal de mi empresa, podré clasificarlo como servicio profesional y sobre todo lo que decía Jaime, la subordinación. Pero esas son como las principales guías para no caer luego en consecuencias legales. Claro, es como lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? El tema de una institución académica no puede contratar a un docente como servicio profesional. No, aunque sea por horas, es un trabajador. Okay. Independientemente sea medio tiempo, sea un profesor hora clase, hay una subordinación porque usted tiene que cumplir ese horario. Claro. Entonces, eso es una relación de trabajo. Si yo como empresario no configuro bien o no detallo bien la relación que tengo, ¿qué consecuencias voy a tener? Posibles multas por parte del Ministerio de Trabajo por no haber pagado prestaciones. Puedo tener demandas en donde van a reconocer que es una relación de trabajo y todo ese tiempo me lo van a contar, presumiendo todo lo que el trabajador diga que se va a considerar por cierto si lo hace entre los primeros 15 días. Y además de eso, tengo las consecuencias de ICE y AFP, que las tengo ahí acumuladas. Entonces sí creo yo que es menos favor para el empresario optar por esta medida que para el trabajador. Definitivamente, pero puede ser, ¿verdad?, que usted tenga la duda, como bien decían, que quizá tal vez alguien lo esté asesorando mal. Entonces, por eso siempre la recomendación a buscar una asesoría en expertos. El otro día estábamos hablando que los abogados tienen diferentes ramas, pero hay que buscar al experto en la rama que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, en su caso, el tema laboral que lo manejan, pero súper bien. A ver, ya que estábamos contemplando esto de los beneficios que pueden llegar a tener, la última vez que platicamos hablamos del incremento al salario mínimo. ¿Aplica para estas figuras si de repente me contrataron a medio tiempo bajo el salario mínimo? Si estoy como servicios profesionales también bajo salario mínimo, ¿aplica para ellos o no? En el caso del trabajador, sí aplica. Recordemos que incrementamos de $365, que era el piso antes, ahora 408.80, pero ese es el salario mensual. Ese salario mensual yo lo divido entre 30 y puedo sacar el salario diario, y es entre 8 y saco el salario por hora. Sí. Entonces, si yo soy medio tiempo, tengo que multiplicar ese salario mínimo por hora, por los 4 horas que voy a laborar, y ese incremento sí se va a ver afectado. En el cambio, en servicio profesional no aplica el salario mínimo. Ahí es una relación comercial en donde yo fijo un costo por mis honorarios. Ok, que esa también, digamos, es una... digamos que algo que no es bueno para aquel que esté bajo servicios profesionales. Para una empresa que se dedica a tener esto de la figura de servicios profesionales, ¿cuánto es el tiempo máximo que puede tener a una persona o no hay un límite? La verdad es que si es un servicio profesional realmente considerado, que usted realmente tenga un servicio profesional de un especialista, de un técnico, no hay un plazo. No hay un plazo, pero si usted está utilizando un contrato de servicios profesionales para hacer fraude de ley, por ejemplo, bueno, te voy a pagar menos del salario mínimo, pero porque sos servicio profesional y porque es un horario, eso no es recomendable. O sea, ahí puede durar una semana o un mes y eso siempre va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque es un contrato en fraude de ley. Entonces, así como usted ponía el ejemplo de la universidad, ¿qué es lo que yo debería de fijarme? Bueno, ¿cuál es mi rubro principal como una institución educativa? Prestar servicios educativos. ¿Qué necesito para ello? Necesito maestros, necesito catedráticos. Entonces,
básicamente no es un servicio profesional. Si yo como universidad necesito, por ejemplo, contratar los servicios de un arquitecto para que me construya una rampa para X acceso, eso sí puede ser un servicio profesional, porque ya no es mi rubro principal. Entonces, sí es bien importante que no viene en tema de cuánto dura el contrato, sino que qué naturaleza, o sea, ¿por qué estoy contratando ese servicio profesional? Si lo estoy haciendo porque ahora tengo una necesidad eventual y necesito un servicio técnico, o porque estoy buscando ahorrarme un costo dentro de mi actividad principal. Claro, definitivamente. Bueno, queremos abrir un espacio para que ustedes también puedan llamar al teléfono del estudio y, bueno, pues consultar. Los licenciados van a resolver sus dudas con mucho gusto. El teléfono del estudio es el 2556-1800. Se lo vamos a colocar en pantalla para que usted pueda llamar, 2556-1800. Volviendo a este mismo ejemplo, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, si estamos hablando de un docente que nada más da clases, qué sé yo, 4 horas a la semana, tiene una materia, ¿cómo podría solventar el tema de la contratación? Tendría que ser un contrato laboral y que sea por horas. Eso lo permite nuestra legislación. Okay. Entonces, cada hora va a tener un costo y si yo hago 4 o 5 horas en la semana, ese costo que yo le he puesto, que tiene que ser al menos el salario mínimo por hora o superior, es el que yo voy a pagar. Ok, y una vez estando con este contrato, ya tengo los beneficios. Tiene los beneficios, va a cotizar sobre ese monto. Obviamente el Seguro Social tiene un piso para cotizar, ¿verdad? Entonces tendría que cotizar sobre ese piso, igual un porcentaje de la AFP como cualquier otro trabajador, solo que como es por hora, pues voy a cotizar sobre esas horas que yo estoy laborando, ¿verdad? Claro. Es un error muy frecuente con los servicios profesionales y los contratos de trabajo, es con los jubilados. Muchas veces, y eso creo que se dio antes de la nueva ley del sistema de ahorro para pensiones, pero antes era, ya está jubilado, contratarlo por servicios profesionales. Y eso no es legal. Aunque yo esté jubilado y sigo prestando servicios de forma rutinaria, de forma exclusiva para la misma empresa, cumplo un horario y tengo todos estos elementos de subordinación, soy considerado un trabajador, aunque yo esté jubilado. Ok, ¿y se puede contratar a un jubilado? Sí, claro, Okay. es posible. Sí, puede ser que algunas personas ese sea su pensamiento, ¿verdad? Que quizás ya no, o ya no tienen por qué hacerle los descuentos, o yo qué sé, y entonces buscan esa otra alternativa. Sí, que sabe cuál era la confusión que se daba con los jubilados, sobre todo, era porque dentro de su pensión a ellos les descontaban una parte del seguro social. Entonces si ellos seguían trabajando, entonces como ya estaban jubilados, ya no tenían por qué descontarle IS o a veces por qué descontarle AFP en esa época, antes de la nueva ley. Entonces decían, bueno, si solo me queda el tema del salario y descontar impuestos sobre la renta, dicen, bueno, es parecido al servicio profesional, entonces lo vamos a pasar al servicio profesional. Y eso servía para decir, bueno, como solo es servicio profesional y está jubilado, no le pago vacaciones, no le pago aguinaldo, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que decía Jaime, si esta persona sigue cumpliendo un horario, sigue teniendo metas de trabajo, sigue llegando puntualmente en el horario que le impongan, trabaja solo para esa sociedad, es un trabajador y tiene todos los derechos de un trabajador. Totalmente. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me le podría preguntar a los señores, por ejemplo, en el ramo médico, ¿verdad? Que casi siempre contratan, ¿verdad?, por horas laborales, ¿verdad? 5, 6 horas, entonces, y esos que no tienen algún beneficio estos médicos con relación a la ley. Solamente, señor. Okay. Gracias. Sí, y aplica para todos, aplica para profesores, aplica para médicos, siempre y cuando yo tenga pues una hora de trabajo que yo voy a estar exclusivamente para esa compañía, yo recibo órdenes, yo tengo que cumplir reglamento interno, yo tengo que cumplir las políticas, estamos frente a un trabajador. Claro. Sí, yo aportaría un poco más. Bueno, si está un médico, ¿y dónde va a trabajar un médico? En un hospital, en una clínica. ¿Cuál es el rubro del hospital? Dar servicios de salud. ¿Qué necesito para eso? Médicos, enfermeras, y aunque yo trabaje 3, 4 horas, si estoy obviamente en el rango privado, voy a atender al cuello de trabajo. Obviamente el tema de salud pública es otro sistema de contratación,
pero también debería de seguirse las normas del empleado público si fuese contratado por un hospital nacional. Claro, es lo mismo que hablábamos, ¿verdad? De la guía de la lógica del rubro de mi empresa, ¿verdad? Y entender realmente la figura del servicio profesional. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Sí, Adelante. Hola, tengo una consulta. Buenos días. En relación a las contrataciones que son por proyectos, por ejemplo, de mi parte soy psicóloga y ocasionalmente me contratan para poder brindar clases. Son proyectos que tienen una duración aproximadamente 3 meses, 2 meses. Sí cumplo un horario, me mantengo con una población fija, ¿verdad? Siguiendo un reglamento, pero la contratación es por servicios profesionales. En este caso, quisiera consultar si aplica como un contrato laboral fijo o debería de, porque lo único que hacen es el descuento de renta, ¿verdad? Y de ahí prestaciones, seguros sociales, etc., pues no tengo. Entonces sí me dio curiosidad, por lo que mencionaban de que los maestros también por hora clase tienen derecho a las prestaciones, ¿verdad? En este caso, ¿cómo se puede hacer para validar si en mi caso aplica? Yo no genero una factura por mi servicio, ¿verdad? No estoy afiliada, sino que solamente, digamos, tengo clases asignadas los días sábados, por ejemplo, y me presento, cumplo el horario, presentamos cierta documentación, pero si no tenemos contrato. Ok. Si ella recibe órdenes, si ella está sujeta a un horario, si ella está sujeta a las directrices de un empleador, es un contrato de trabajo. ¿Qué pasa con los proyectos? Hay modalidades de contratos de trabajo que puedo utilizar. Puedo utilizar un contrato a plazo, en donde yo fijo el plazo del proyecto y digo, miren, al finalizar el proyecto, este contrato se termina. Como ya desde que yo lo contraté sabemos cuándo va a terminar ese contrato, ahí sí no hay derecho a indemnización, pero durante el tiempo que dure el contrato individual de trabajo, yo voy a tener derecho a mis vacaciones, yo voy a tener derecho a aguinaldo, yo voy a tener derecho a mi salario, no a un emolumento por prestación de servicios, sino que a que me descuenten ISA, a que me descuenten AFP. Que esté sujeto a un proyecto no quiere decir que sea servicio profesional. Lo importante es lo que Manuel manifestaba, uno, que sea el rubro principal de la compañía, que yo esté sujeto a subordinación, que es trabajo exclusivo para ahí, estoy sujeto a un horario, tengo directrices. Entonces, ahí pues es un contrato individual de trabajo, le llamen como le llamen. Pareciera que la confusión está en que si es por corto tiempo, ¿verdad? Porque a veces como que a eso lo asociamos a que sea servicios profesionales. Sí, es la confusión clásica, pero la guía es esa, o sea, ¿qué me dedico yo? ¿Cuál es el rubro principal de mi empresa? Y como decía Jaime, iniciamos este espacio diciendo, hay 2 grandes rubros, los contratos laborales y los contratos por servicios profesionales. Dentro de los contratos laborales tenemos esos contratos temporales. Uno de esos puede ser los famosos por proyecto, en los que probablemente tengamos una necesidad eventual que una compañía nos contrató a la empresa y decir, bueno, va a ser un proyecto por 6 meses y necesito este personal. Claro, va a ser por 6 meses, pero esos 6 meses esas personas contratadas tienen derecho a seguro social, tienen derecho a fondo para pensiones. Si ese plazo está en diciembre, van a tener derecho al aguinaldo proporcional desde que fueron contratados al 12 de diciembre. Okay. Entonces, es importante, o sea, no quiere decir que porque dure un mes, la pregunta que usted nos hizo, ¿cuánto debería de durar un servicio profesional? Un servicio profesional puede durar el tiempo que sea, pero un contrato a plazo, si hay subordinación, entonces sí tiene que garantizarse los derechos laborales. Ok, definitivamente como siempre le decimos, lo mejor es consultar, asesorarse con los expertos, tanto patrones como empleadores también, empleados, porque al final todos tenemos dudas. Qué bueno que también el público pudo tener este espacio para solventarlas y bueno, siempre es un placer hablar con ustedes. ¿Cómo nos podemos poner en contacto? A través de nuestro teléfono 22 96 9500, a través de nuestras redes sociales como BDS Asesores, estamos ahí para servirles. Excelente, gracias a los dos. Gracias. Que tengan un bonito día y feliz fin de semana desde ya. Muchísimas gracias, igual. Gracias, vámonos al corte y ya regresamos.